Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saludos a todos los que se han reunido. Quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra de Dios. Yo soy el pastor Oscar Castrejón y hoy quiero tocar este tema que muchas veces la gente se pregunta: ¿Dios es real? ¿Dios existe? Hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas que nos muestran que Dios es real y Dios se manifiesta a través de muchas cosas, pero hoy quiero tocar por lo menos 5 formas por las cuales Dios se manifiesta. Dice en Romanos capítulo 1 versículo 20: porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí dice claramente la palabra de Dios que aunque Él es invisible y las cosas de Él son invisibles, pero esa invisibilidad de Él se hace visible o Él se manifiesta a través de las cosas que Él mismo formó. Entonces, hay que mirar solamente un poco esas cosas que están a nuestro alrededor y pensar, analizar. Por ejemplo, los árboles, las plantas, los animales, los seres vivos. Todos esos seres son creados con una manera extraordinaria, una complejidad que la verdad ningún científico de este mundo ha podido crear uno solo de ellos. Además tenemos el aire que respiramos, una combinación química exacta para la vida humana. El agua es otra combinación de elementos químicos que no pudieron haber surgido de la nada. La distancia de la Tierra con el Sol, con respecto al Sol, los científicos mismos dicen que si estuviéramos unos metros más cerca nos quemaríamos. Si estuviéramos unos metros más lejos, me refiero a la Tierra, en su distancia relativa hacia el Sol, entonces si estuviéramos más lejos nos congelaríamos. Entonces, ¿quién puso la Tierra a esa medida tan exacta? La Tierra va dando vueltas al Sol, entonces por eso tenemos el año, los 360 días del año, y también la Tierra va dando vueltas sobre su propio eje. O sea que esta distancia que tiene la Tierra, aun cuando va girando alrededor del Sol, es perfecta, es exacta. Y eso es impresionante porque eso nos permite disfrutar también de las estaciones del año, por ejemplo, el invierno, el verano, el otoño. ¿Y quién puso esa distancia? ¿Quién puso la Tierra a esa distancia? ¿Cómo es que la Tierra va girando? Claro, los científicos dicen que es la atracción magnética, el Sol, todas esas cosas, pero todas esas fuerzas, ¿quién las hizo? Ahí está Dios, está el sello de Dios. También podemos hablar de muchas otras cosas más que han sido creadas, que muestran que hay un Dios sabio, un Dios todopoderoso, un Dios que ordenó y creó todo con precisión. Hay alguien que hizo todas esas cosas. Entonces la naturaleza misma nos muestra que hay un Dios. Dios también se da a conocer a través de la palabra. No hay otro libro tan extraordinario como la Biblia. La Biblia realmente es un libro sobrenatural. No hay en todo el planeta un libro igual que la Biblia. La Biblia es extraordinaria. ¿Por qué? Porque, fíjate bien, es un libro que fue escrito por más de 40 autores diferentes. Muchos de ellos nunca se conocieron y esos 40 autores escribieron los 66 libros de la Biblia en un periodo de 2000 años. Mira, y esto a veces no lo analizamos, pero ponte a pensar. Imagínate que alguien escribió un libro hace 1000 años atrás, en el año 1000. Y en el año 2000, otra persona que nunca conoció al otro, escriba la continuación, la segunda parte de ese libro. No hay. Y aquí no estamos hablando de 2 libros,
Estamos hablando de 66 libros que fueron escritos por hombres inspirados por Dios. Y que cuando tú lees la Biblia, toda la Biblia parece haber sido escrita por un solo autor. ¿Por qué? Porque obviamente el autor que la escribió fue Dios. La Biblia es un manual que Dios nos ha dado al hombre. Es un libro por el cual Dios se ha revelado al ser humano. Ahí Dios nos muestra quién es Él, por qué Él nos hizo, de dónde venimos. Todas las respuestas que el hombre puede tener en su vida, ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, están contestadas. O sea que la Biblia es un libro extraordinario. Mira, para darte algunos datos más, la Biblia se ha traducido a más de 2000 idiomas. Es el libro más traducido. Hay aproximadamente unos 5500 idiomas por ahí, entre idiomas y lenguas. Y la Biblia es el libro que más se ha traducido. La Biblia es el libro que más veces ha sido tratado de destruir en toda la historia. El comunismo, los nazis, los griegos, los romanos, en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo del Imperio Griego, en el tiempo del Imperio de los Medos y los persas, quisieron destruir los libros sagrados. No pudieron, no se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro dado por Dios para el hombre, donde Dios se manifiesta y donde Dios se hace real. ¿Cómo se manifiesta Dios también? Dios se da a conocer a través de la fe. Dios ha puesto en cada hombre, en cada persona en este planeta, en este mundo, fe, una pequeña medida de fe. Toda persona tiene la capacidad de saber internamente que hay un Dios. Por eso, cuando se habla de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, esa palabra activa la fe que hay dentro de la persona. Y vuelvo a repetir, esa fe es ese saber interno de que hay un Dios. Por eso es que el hombre es un ser, lo voy a decir de esta manera, que está buscando adorar a alguien, que está buscando a alguien superior. Y si no hay idolatría en el aspecto de que buscamos un Dios falso, hay idolatría en poner nuestra confianza muchas veces en el dinero o en personas que admiramos, que pensamos que son la gran cosa. Pero el hombre tiene eso dentro de sí, querer conocer a Dios, querer adorar algo, porque Dios puso dentro de cada persona fe. Entonces Dios se da a conocer a través de la fe, pero también Dios se da a conocer a través de millones de testimonios de personas de todas las razas del mundo que sin conocerse han dicho lo mismo acerca de tener un encuentro personal con Dios que ha transformado sus vidas. Eso, además de otros miles de millones que a través de los siglos, a través de la historia, han dejado escritos testimonios de que Dios los transformó. Hay millones de testimonios en la tierra. Personas que están, por ejemplo, en China, en Japón, en Argentina, en Colombia, o en Australia, o en cualquier parte del mundo, que han tenido un encuentro con Dios. Ellos lo afirman. Esos son testimonios personales, gente que dice, tuve un encuentro con Dios y Dios me transformó. Ahí tú tienes que pensar que eso no puede ser algo inventado. Esto no puede ser una religión que fue implementada por seres humanos, que le lavó el cerebro a las personas. ¿Y cómo es posible eso? No es posible que un grupo de seres humanos hayan ideado esto, ido a todo el mundo y lavado el cerebro a la gente para que crean en Dios. No, esto es que los testimonios, los millones de testimonios de personas que afirman haber tenido un encuentro con Dios nos muestran que Dios es real. Y finalmente Dios se da a conocer a través de Jesucristo. Es la prueba más grande de que Dios existe, Jesucristo mismo. Y los mismos historiadores, los más serios historiadores
de hoy y del pasado, concuerdan y afirman que Jesucristo fue un personaje histórico, o sea que no se puede negar que Jesús existió. Ahora bien, no basta con eso, porque el que Jesús sea un personaje histórico, eso no significa que Dios se muestra atrás de él, sino que cuando tú estudias y tú te pones a analizar el carácter, la persona de Jesucristo, cómo él era, cómo él andaba, cómo él hablaba, las cosas que él hizo y que sigue haciendo hoy en día, entonces tú te vas a dar cuenta de que ahí hay un Dios. Entonces Dios se manifiesta al hombre a través de muchas formas, y estas formas que Dios nos ha dado nos dicen que hay un Dios. Entonces no podemos decir que no existe Dios, porque está la naturaleza, las cosas creadas, está la Biblia que es un libro impresionante. Si lo lees también te abre los ojos, miras cosas que antes no veías. Miles de millones de personas también lo han dicho en el pasado y en el presente, que han sido transformados por lo que está escrito ahí. Está los millones de testimonios de cristianos creyentes que afirman haber tenido un encuentro con Dios, y Dios se da a conocer a través de la persona de Jesucristo. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees los evangelios, ves cómo es Jesús. Jesús mismo le dice a uno de sus discípulos llamado Felipe: Felipe, cuando me ves a mí, estás viendo a Dios el Padre. Y también ahí en Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús nos da a conocer a Dios. Ahora, termino ahora sí ya con esto. ¿Por qué Dios no se deja ver? Porque a Dios le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación, es decir, por fe. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Piensa en esto: si Dios se te aparece, o Dios se aparece, digamos, en un evento multitudinario donde todas las cámaras del mundo lo graban y lo filman, que de hecho, entre paréntesis digo esto va a suceder en un futuro, cuando Jesucristo regrese, todo ojo le verá, según la profecía de capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, pero eso será para el futuro. Pero si Dios apareciera ahorita, la gente, las personas, escuche bien esto, ya no creerían en Dios por su propio libre albedrío, sino que serían influenciadas porque Dios está ahí. Y Dios no desea eso, porque su persona, su ser de Dios, simple y sencillamente es aplastante. Imagínate la realidad de que hay un Dios. Toda la gente entonces diría: uy, entonces sí, me voy a ir al infierno, el infierno es real, existe, uy, qué miedo, entonces vamos y dobleguémonos ante Dios. Claro, siempre habría rebeldes, yo pienso, como el enemigo, que el ángel caído. Sin embargo, Dios no quiere que creamos en Él por temor o por la imposición de su presencia. Y por eso es que a Dios le agradó salvar al hombre a través de la fe. Porque cuando alguien te habla de Dios, cuando alguien te predica de Dios, cuando alguien te predica el evangelio y tú lo crees de corazón y tú decides seguir a Jesús y tú decides seguir este mensaje, esto le agrada a Dios enormemente. Y entonces es ahí donde Dios se te revela, y la Biblia dice que si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz para pagar tus pecados y resucitó entre los muertos al tercer día, y tú lo aceptas y te conviertes en un discípulo de Él, entonces la Biblia afirma que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, nos veremos hasta la próxima. Bendiciones.